8:37 de la mañana, día de lluvia. Pero no se me pongan tan desordenados en la sala de clase de un Gonzalo Cordero, abogado y columnista de Carlos Minami. Pero que viene desordenado con todo para ser justo era Carlos. Carlos Minami, sí. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, muy parlanchines. Sí, se pasaron. Qué bien. Qué bueno. El efecto de la lluvia debe ser. Bueno. Espero que se mantenga esto durante nuestro panel. Sí, tenemos muchas cosas que decir. A ver. Ya, ¿por dónde partimos? Partimos por... yo sé que el CAE ya nos tiene un poco... Iba a decir guatones, pero el CAE es lo concreto y es todo lo que trasluce la discusión sobre el CAE. Sí. Escuchábamos recién no sé si yo escuchaste, Carlos, al senador Durresti. Durresti. A Alfonso. Ya, no sé si dijo todo lo que tenía que decir o lo que quería decir o lo que tenía que decir. Me parece que decía cosas que son súper razonables. A ver, si quieres yo me tiro a la piscina. Lo primero que hay algo que es como medio absurdo, de que hay una gran discusión, que unos así, unos que dicen una cosa, otros que dicen otra, por algo que no está sobre la mesa y que el ministro de Hacienda dijo que lo iba a resolver. ¿El error hacer de una quién propuesta en septiembre. ¿El error es de quién? A mí me gustaría saber quién fue el primero que dijo, el creativo. Mire, aquí el tema del CAE. Yo, tema. para decirle, ¿sabe qué? No puede ser que se plantee algo que genera un gran debate, que no tiene ninguna posibilidad de ser resuelto, porque recién para septiembre el gobierno anunció que iba a dar a conocer un proyecto. Entonces, yo desde ese punto de vista quizás lo que tendría que el gobierno hacerse uno humildemente le puede dar un consejo al gobierno es que finalmente que adelante esto y que lo resuelva ahora por una razón, no, Connie, por los ¿lo resuelve para el 1 de junio? Yo creo que sería razonable porque este anuncio no es indiferente. O sea, hay mucha gente, no sé si pilla o inteligente, que dice, mira, la verdad es que si aquí hay alguna posibilidad de que me quiten, que me condonen, aunque sea parte de la deuda, porque voy a seguir pagando. Entonces esto está haciendo eso mucho ya ha daño. pasado. La morosidad ha subido. El dato que da una ONG de que cerca de 70.000 deudores han dejado de pagar o entraron en morosidad, es un dato bien fuerte. Entonces, quizás lo más lógico sería adelantarlo a una fórmula bien precisa a aquellas personas que no lograron terminar su estudio y que no tienen ninguna posibilidad de pagarlo. Ese es un criterio. Gonzalo Cordero. A ver, yo creo que a estas alturas ya discutir sobre la propuesta en sí misma, sobre esto de condonar el CAE ya no tiene mucho sentido, porque cuando tú ves que desde el Partido Socialista hasta John Wayne están de acuerdo en que es una mala política, con expresiones tan fuertes como la de Óscar Landerreche, que yo comparto por lo demás. Pero no el Partido Comunista. No, por eso dije desde el Partido Socialista hacia el otro, hacia la derecha. Hacia la derecha. Por eso hice la referencia irónica a John Wayne. Están de acuerdo, digamos, en que esto es una muy mala política desde todo punto de vista. Yo creo que el tema está más o menos zanjado, que eso es malo. Entonces uno podría decir, podría hacer un análisis más político respecto de por qué el gobierno se mete en un conflicto en el cual primero divide su propia coalición, divide sus propios liderazgos en un periodo que es preelectoral ya, porque ya estamos hablando de los temas electorales. En segundo lugar, en que no tiene ninguna posibilidad de dejar conforme a nadie, porque haga lo que haga el gobierno, para la oposición va a ser un exceso. Y para el Partido Comunista y para el Frente Amplio va a ser poco. Entonces no va a conformar a nadie. En tercer lugar, va a ser derrotado de todas maneras por lo mismo, porque va a estar todos punto mano y de distintas posiciones van a estar criticando lo que haga. Y a todo esto el gobierno, la coalición de gobierno, porque no sé quién exactamente, se meten gratuitamente, voluntariamente. Entonces, a mí me parece la medida de una irresponsabilidad infinita y la manera en que han instalado el tema de una torpeza casi infinita. Ahora, claro, porque en el fondo abre una herida que es una herida que gotea desde que se juntaron socialismo democrático con la prodignidad de alguna manera, ¿no? Eso es lo que es la misma herida de la que respira en las diferencias, ¿o no? Por eso, Claudia, yo creo que quizás sería lo más inteligente sería que el gobierno adelantara y dijera resolvamos esto. Doy un número. Las estimaciones máximas respecto del volumen total de la deuda del CAE son cerca de 12.000 millones de dólares. Sí. El 100%. Si uno se dice, hay una estimación de que son más o menos un 5% de deudores los que simplemente no terminaron los estudios. Entonces uno podría decir, mira, si
nos concentramos en ese 5%, estaríamos hablando de algo así como, y hubiera que condonar el total de la deuda, estaríamos hablando de algo como 600 millones de dólares, cosa que me parece ya bastante más razonable que ese número de los 12.000 millones de dólares que significaría la condonación completa del CAE. Entonces, creo que sería eso más lógico, porque hay un problema, o sea, para una familia de un joven pobre que hizo el esfuerzo de estudiar pero que no le resultó, que no tiene título, que no terminó, que no tiene trabajo, y tener una mochila de 14, 15 o 20 millones de pesos, es la verdad que es un drama, es un problema. Entonces yo creo que uno podría focalizarlo ahí, dejar resuelto el problema y no tener este debate duro que se prolongue hasta el mes de septiembre. Yo por lo demás le diría al gobierno lo siguiente: no puede ser que a esta altura el ícono programático del gobierno, la señal de identidad, el ADN del gobierno, sea el CAE. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tienen que ser las pensiones, tienen que ser los grandes temas de la sociedad. Pero para tema ser del CAE justo, es importante, pero yo creo que podría perfectamente ser circunscrito a un 5% de deudores que tienen esa condición y punto. Pero para ser justo, esto fue una promesa de campaña, no de la primera vuelta. Sí, yo sé, pero si uno, o sea, el grupo del Frente Amplio que llega al poder, más allá después del socialismo democrático, qué sé yo, una de las banderas que han tenido permanentemente es, primero, la crítica completa a la creación del CAE por Ricardo Lagos. Una de las críticas más fuertes a Ricardo Lagos era esa por parte del Frente Amplio. Fue bandera, pensemos que estos eran dirigentes estudiantiles, fue una bandera muy importante. Entonces, pensar que, digamos, después, porque cambiaron las cosas en el país, porque hay otras urgencias, porque se suma el socialismo democrático, se iba a guardar y nadie iba, y todos se iban a quedar tranquilos, también es un poquito ingenuo, porque aquí, como tú dices, ¿quién fue él o la primero que habla de esto? Oficialmente es el ministro Mario Marcel, porque se hace cargo cuando le preguntan en una entrevista en Radio Duna, ¿cierto? Y ahí él habla por primera vez de este proyecto para septiembre. Pero esto lo pusieron y empezó a salir, para lo que estábamos reporteando, del Frente Amplio. Claro, no hay como dijéramos, una cuña, una cita específica, pero se empezó a conversar, empezó a salir este tema. Entonces, Gonzalo, es evidente que aquí hubo una decisión. Gonzalo Cordero, lo que pasa es que... No, pero por favor, sí, que la interpelación... No, yo lo que digo es que es un tema sobre el cual hay que discutir, y creo que lo razonable sería proponer una solución rápida, concentrada en aquellas personas que objetivamente no tienen ninguna posibilidad de pagar el CAE, y no seguir con esta hemorragia, que significa que siguen aumentando aquellas personas que sí pueden pagar el CAE y que dicen, mira, como viene un perdonazo, como viene una condonación, no lo pago. Eso me parece a mí que es la parte inmoral de este problema. Bien. Ahora, y lo otro que hay que decir también es lo siguiente, que el CAE de hoy día no es exactamente el mismo CAE que hace 10 años atrás. Vamos con Gonzalo para que... había una gran movilización estudiantil. Carlos, Gonzalo. Sí, a mí, ¿sabes, Connie? A mí me creo que la argumentación, y que en general yo lo escucho bastante en el mundo periodístico, no solo aquí de ustedes, pero la argumentación de que por el hecho de que algo se prometió en la campaña, tendría una suerte de presunción a su favor para efectos de intentar cumplirse. A mí me parece no solo equivocada, sino que me parece conceptualmente grave. Pero solo hacer un punto, no es que yo esté diciendo que como era una promesa de campaña, tiene que cumplirse. Lo que yo digo es que no nos hagamos los sorprendidos. Eso es el punto. Sí. Eso es el punto. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que es muy importante para las sociedades que cuando los candidatos prometen cosas que son populistas, cuando prometen cosas que son malas para el país, es muy importante que se les someta al costo de no poder cumplirlas. Porque lo contrario es generar un incentivo al populismo. Es generar el incentivo a que en campaña los candidatos presidenciales, sobre todo, que son los más importantes para estos efectos, prometan cualquier cosa, porque saben que después van a poder reivindicar el haber hecho la promesa como un argumento para insistir en la política dañina. Entonces, para mí es al revés. A mí, precisamente porque lo prometió en campaña y es malo para el país, es que la sociedad debe sancionar al gobierno que sea que haya hecho esa promesa, impidiéndole cumplirla y haciéndole pagar el costo de haber prometido algo malo para el país. Sí, pero para seguir como tu línea argumentativa, Gonzalo Cordero, han habido muchos gobiernos desde la llegada de la democracia hasta ahora que han hecho promesas que después no han podido cumplir, por lo mismo que muchas veces tú has señalado acá. Se impone la realidad. La realidad a veces te dictamina que las razones por las que llegaste cambió el escenario y tienes que acomodarte a las nuevas necesidades del país.
te debes a un país. Pero eso no es lo mismo que yo estoy diciendo. No, pero me refiero a que uno podría decir, bueno, Sebastián Piñera en algún minuto llegó al gobierno prometiendo que iba a hacer todo por la clase media y no pudo llevar adelante y podríamos hacer un registro hacia atrás con Michelle Bachelet, que también quiso hacer cambio y no pudo, porque no tuvieron las mayorías, lo que sea. Entonces, digo, esto del populismo no sé si solo tiene que ver con el CAE y con Boric, sino que es como una manera en que la política chilena pareciera venir funcionando hace rato. No, pero es que tú estás, perdona, pero es que tú ahí me estás mezclando peras con manzanas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una cosa es que yo prometa algo en una campaña y, como tú bien dices, sucede que después las circunstancias cambian. Sí. ¿Ah? Yo prometí, por ejemplo, que mi primera prioridad, por decir cualquier cosa, mi primera prioridad iba a ser la educación. Pero sucede que llego al gobierno y tengo una crisis económica y tengo un alza de la delincuencia feroz. Y tengo un problema en salud gravísimo. Entonces, cualquier gobierno que le pase eso podría decir correctamente, mire, ¿sabe qué? Yo prometí hacer algo en un área, pero las circunstancias cambiaron de tal manera que no voy a poder hacer lo que prometí. Pero los hechos, lo ha hecho. Pero espérate, yo lo que estoy planteando es una cosa distinta. Yo lo que estoy planteando es cómo debe tratar la sociedad al populismo. Porque la propuesta de condonar el CAE es una propuesta populista. No tiene nada que ver con que las circunstancias en el país hayan cambiado. Ceteris paribus, todo lo demás. Estuviera todo exactamente igual, sigue siendo populismo y por lo tanto hay que evitar que se cumpla y hay que hacerle pagar el costo político al que hizo una promesa populista de después tener que enfrentarse al país, sobre todo a los que votaron por él por eso, y decir, mire, perdonen, los engañé, porque yo les prometí algo que no se puede hacer. No, yo creo que Gonzalo extrema las cosas, porque esto no es ni blanco ni negro. O sea, el tema no es o la condonación completa del CAE, los 12.000 millones de dólares, o simplemente no hacemos nada porque todo esto es populista. Yo creo que no es populista hacerse cargo de la situación del joven de San Felipe que cursó 2-3 años de universidad que finalmente no pudo continuar por las razones que sea, tiene una deuda de 15 millones de pesos y no tiene trabajo. Eso me parece a mí que enfrentar ese problema tiene un sentido social profundo. En el último sistema probablemente no tiene que pagar esa persona si no tiene trabajo. Por eso habría que verlo. Carlos, perdona, es que lo que tú acabas de describir es algo razonable y no es lo que prometió el gobierno. Entonces, cuando yo digo blanco y negro, es porque lo que tú defines como blanco y negro es porque yo me refiero a la propuesta específica que está en el programa de gobierno. Eso era populista. Por lo eso que tú acabas de describir, no. Por eso es lo que yo humildemente le aconsejaría al gobierno que el presidente definitivamente dijera, bien, saben, resolvamos este problema, concentrémonos en aquellas personas que son del orden del 5% máximo. Sí. Para dejar esto y no tener una discusión que va a ser muy divisoria, que es una discusión que finalmente es bastante inconducente, esperando a que a septiembre el ministro Marcel haga una propuesta, resolvamos el tema ahora. Pero hay algo que plantea la CONI que también da vuelta hoy día y que uno lo ve en esta distancia con el Partido Socialista. Lo que el Frente Amplio llegó impugnando a la concertación, porque ustedes, en la ex concertación, me refiero a Carlos Minami, según ellos, transaron demasiado y dejaron sus convicciones en el cajón. Y ellos no quieren ahora abandonar, comillas, sus convicciones para no terminar haciendo lo que hicieron ustedes. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un Frente Amplio que impone o fuerza o presiona para no terminar poniendo sus conviciones. Yo entiendo que eso está planteado. Ahora, digamos las cosas con total franqueza. Es una pregunta. Yo creo que tratar de enfrentar esa discusión solo hace decirnos que aquí vamos a poner por delante nuestro compromiso programático de la condenación del CAE, tiene una cuestión media patética. ¿Patética? Es medio patético porque es evidente que no son los problemas principales que están planteados en el país. Los problemas principales tienen que ver con seguridad, tienen que ver con pensiones, tienen que ver con crecimiento económico, con la calidad del empleo. Ahí es donde hay que poner el acento. Entonces, yo no sé, creo que el Frente Amplio, digamos las cosas como son, se ha equivocado bastante. En ningún momento cuando ellos plantearon la posibilidad de ser gobierno se imaginaron que iban a tener a la Carolina Tobar, ministra del Interior, a Mario Marcel, ministro de Hacienda, a Álvaro Elizalde, a cargo de la relación con el Parlamento. Sí. Entonces, yo creo que ese es el cambio fundamental que se produjo y eso no lo van a poder revertir sobre la base de levantar como ícono de sus definiciones programáticas la condonación del CAE, que a estas alturas no tiene ningún sentido. Perdona, es que algo que tú apuntas, Claudia, eso de hacer de todas las convicciones un principio es propio de la dosis de narcisismo normal que tienen todos los seres humanos en la adolescencia. Un pecado de juventud.
Es que los adolescentes... Hay narcisos bien grandes. No. Sí, Por eso que persisten yo dije, en el narcisismo. Por eso yo dije normal. Es normal que todos los seres humanos en la etapa de la adolescencia tengamos un cierto grado, a lo mejor estoy usando la expresión en un sentido técnico incorrecto, pero yo creo que todos me entienden. Es normal que en la adolescencia, en que los seres humanos están en la etapa de definición de su identidad, tengan un cierto grado de esto que yo llamo narcisismo. Pero con la madurez eso se supera. La gente que no lo supere y sigue siendo narcisista tiene un problema. Claro. Pero con uno va creciendo. Uno va creciendo, uno madura y uno aprende que las cuestiones de principio son poquititas. Porque si va por la vida haciendo todo de principio, entonces, primero, nada termina siendo realmente de principio. Y en segundo lugar, la convivencia se vuelve imposible. Claro. Porque en la vida real, en cualquier sociedad, partiendo por la familia, uno tiene que transar, uno tiene que con uno mismo también. Obvio. Entonces, claro. yo encuentro que el Frente Amplio adolece mucho de esta adolescencia tardía, que hace ver todas sus ideas como cuestiones de principio intransables, y a todas les atribuye una carga ética que los hace mirar a los demás como inferiores. Oye, se nos acabó el tiempo. Yo solo voy a dejar esbozado el tema porque me habría encantado preguntarles que se pronunciaran por el enfrentamiento Milei-Pedro Sánchez. Viene Javier Milei en la portada del Times. Y ayer lo vieron en su... Oye, cantando, presentando su libro. Ya, pero tenemos vamos a alcanzar. Hay un presidente que incursionó en esa línea y así terminó, el presidente Abdalá Bucaram de Ecuador. Sí, pues, ya, verdad, bueno, pero déjelo dando vueltas. Tenemos la presión al otro lado, son 8:53. Gonzalo Cordero, un gustazo como siempre. Carlos Minami también un gustazo como siempre. Que estén muy bien. Muchas gracias y saludos.